Bueno, y para un poco comenzar a conversar, trayendo este concepto de la danza entre el escuchar y el hablar, que vamos a recorrer junto a Héctor. Héctor, últimamente ha hecho toda una especialización en neurociencias que me gustaría que la comparta, porque este espacio lo hemos denominado conversaciones para crear, ¿eh? Conversaciones para crear, para la creatividad, y en base a eso vamos a crear toda una conversación de posibilidad hoy junto a Héctor. Para comenzar este diálogo con Héctor, Héctor, quería preguntarte, ya que estás profundizando el tema de las neurociencias, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando conversamos, cuando entablamos una conversación, cuando hay una interacción comunicacional entre dos personas? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? Hmm. Bueno, la verdad que es una pregunta, una linda pregunta, y es algo que también a mí me dio mucha curiosidad, ¿no? Sobre todo porque yo ya trabajaba mucho en lo que es conversaciones, en lo que es liderazgo, en lo que es acompañar a personas, y en el 2000, del 2002 que venía con todo este tema, porque empecé a entender que medida que uno conversa, realmente puede ir logrando resultados con otros, valorando los resultados que uno alcanza, los logra conversando. Eh, y me preguntaba hace rato por el camino, ya voy a donde a la pregunta que me hiciste recién, y en el 2010 a mí me pasó que me encontré con un japonés, pero que vive en Ecuador, no sé si seguirá viviendo en Ecuador, que me trajo toda la inquietud de lo que pasaba adentro de la cabeza, ¿no? Cuando conversábamos, y empezar a entender cuál era el sustrato biológico, qué es lo que pasa adentro químicamente, esta parte eléctrica que tenemos, que es nuestro cerebro, ¿no? Hoy no vamos a hablar tanto, para no aburrir, de lo que es neuronas, de lo que es sinapsis, de lo que es la parte química, pero sí te diría, yendo a tu pregunta, que lo que a mí me sorprendió es que realmente las conversaciones transforman el cerebro, ¿no? Que lo que nos pasa cuando entramos en conversaciones es que nuestro cerebro realmente se conecta de otra manera, y que se transforma. De hecho, se transforma no de la misma manera cuando estamos con una persona que con otra. Nosotros tenemos un cerebro que es tremendamente influenciable, muy influenciable, porque tenemos un cerebro que está preparado para adaptarse, para sobrevivir, para convivir. Y eso hace, desde nuestras bases más primitivas, son la parte más central, más profunda del cerebro, hasta la parte más superficial, la corteza, que es la que nos hace pensante, que es la que nos hace que razonemos, que es la que hace que nos regulemos. La verdad es que somos muy influenciables, es un cerebro muy social, Ujú. y es un cerebro muy preparado para sobrevivir. Eso hace que los estímulos externos reconfiguren mucho de lo que el cerebro vivencia, y que se adapte. Entonces eso hace que no me comporte igual, vuelvo al tema, si estoy con vos, si estoy con otro amigo, si estoy con mi mamá, si estoy en el trabajo, no me comporto igual, mi cerebro va adaptándose a lo que encuentra como estímulo externo. Y ni hablar del impacto que tiene otras personas, otros cerebros. Entonces tenemos un cerebro que, de hecho, solo hay partes de nuestro cerebro que tiene que ver con nuestro circuito de resonancia que solo se encienden cuando estamos con otra persona. Que ahí es que podemos, por ahí esa frase que tenemos de me resuena, o resueno contigo, o resueno con otro, porque realmente viene de ahí, ¿no? Es cuando mi cerebro se conecta con otro, se enciende en partes, es decir, mi cerebro solo se enciende en algunas partes solo cuando estoy con otra persona. Esto es lo interesante, para que Pero veas bueno, de en comprensión. realidad tiene toda una explicación científica y no era solo una metáfora decir que No, no era resueno solo con tal o cual no persona. era solo una metáfora, total, no era solo una metáfora. Cuando yo digo se enciende, porque nuestro cerebro es eléctrico, ¿no? Eh, y una de las cosas que, para contarte así rápidamente, yo te contaba la otra vez, tenemos un laboratorio en Tucumán con, con- con dos socios, un laboratorio que también está en Chile, que también está en Europa, que también está en Perú, en Brasil.
Un laboratorio donde ponemos a la gente a conversar, le ponemos sensores electromagnéticos y podemos medir las ondas cerebrales, entonces podemos ver qué le pasa a la gente cuando está conversando. ¿Y qué Y nos la pasa? atención, la atención cambia. La atención cambia. Como un cerebro decía químico, pero también es eléctrico, podemos ver las ondas cerebrales y no es la misma tensión, por ejemplo, si estoy, de alguna manera, si siento que estoy en riesgo con vos, ¿bien? Si me siento amenazado. Entonces yo a través de medir las ondas puedo saber si estás escuchando, si estás atento, si estás relajado, si estás tenso, si estás pensando, si estás resolviendo, mientras yo te hablo, vos estás resolviendo en vez de escucharme. Puedo medir todo eso gracias a las ondas cerebrales. Entonces, ahí podemos ver que esto de la tensión realmente es una tensión, que puede ser una tensión creativa. Yo puedo entrar en una tensión creativa, es decir, estando con vos, empiezo a pensar cosas que podemos hacer juntos, y empiezo a pensar creativamente, o puede ser una tensión agotadora. Bien. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando entramos en una conversación, nos transformamos, nuestro cerebro se transforma. O sea, ¿es riesgoso para nuestro cerebro entrar en una conversación? Sí. Por eso a veces la evitamos. Porque nos transforma tanto que nos puede transformar para el bien, o sea, realmente podemos salir mejor de una conversación, de buen ánimo, encontrando recursos. Ahora podemos hablar un poquito de eso si querés. O podemos salir de una conversación agotados, y encima como nuestro cerebro tiene los circuitos vinculados con el dolor físico y social, lo tiene solapados. De hecho, podemos haber tenido, digamos, si yo me sentí dejado de lado, si me sentí no reconocido, de alguna manera para mi cerebro es lo mismo que dolor físico. O sea, termino agotado como si hubiera peleado físicamente con vos, si tuve una conversación en la cual no me sentí escuchado, me sentí ninguneado, por decirte, ¿no? Esto es interesante. Está buenísimo. Héctor, ya que hablábamos de las metáforas, cuando decíamos eso, yo resueno con esa persona, ¿qué hay de esa metáfora que tanto usamos, que la usamos y la repetimos y la terminamos incorporando, y cuánto de eso nos terminamos creyendo cuando decimos, mira, no quiero saber nada porque estoy con la cabeza quemada? ¿Eh? Sí, 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 ¿Cómo se sí. explica desde la neurociencia el tener la cabeza quemada? Bueno, está muy bien, digamos, el poder. Mira, hay estudios muy interesantes, porque podemos pensarlo desde la neurociencia, pero también lo podemos pensar desde la psicología. Hay muchos estudios desde la psicología, ¿no? Necesitamos entender que son dos ciencias que se relacionan mucho, ¿no? ¿Mm? Eh, y, por ejemplo, el poder empezar a conocer cómo gestionar la energía de tu cerebro y en qué momento es más positivo, más constructivo tener una conversación es importante. Empezar a saber cómo está la energía de mi cerebro. Es esto que está diciendo, cuando mi cerebro está quemado, el que dice, mira, mi cerebro está quemado, no es momento, bueno, buenísimo, se está cuidando y está cuidando la relación. Bien. Porque, por ejemplo, no es lo mismo para nuestro cerebro, por supuesto cambia de persona en persona, pero mira, hay un estudio muy interesante que dice en qué momentos del día es bueno tener reuniones dentro de la empresa. Porque hay momentos del día en que nuestro cerebro está más lúcido, Sí, con más sí. energía, y hay momentos del día en el que no. Entonces, de hecho, nosotros tenemos en el cerebro algo muy, muy importante que es la corteza prefrontal, que yo Ujú. digo ahí están los frenos. Entonces, eso es lo que hace que nos regulemos. ¿Bien? Entonces, como hace que nos regulemos, si nosotros gastamos muchos frenos en el día, si gastamos muchos frenos, ¿por qué? Porque estoy regulándome emocionalmente para no contestar, haciendo cosas que no me gustan. Cuando llego al final del día, lo que dice estoy quemado es los frenos están gastados. Entonces tengo poca ventana de tolerancia, ¿bien? Y cualquier cosa de alguna manera tengo bajas las defensas, entonces cualquier cosa puede despertar mis sistemas motivacionales básicos. Yo te decía, nuestro cerebro está preparado, yo te diría, como en tres niveles. Primero para sobrevivir. Primero para sobrevivir. Lo primero que busca es sobrevivir. Lo segundo es convivir. Y lo tercero es vivir bien, pleno. Pero lo último, ¿no? Lo primero, en cualquier interacción, en conversación, es si está en riesgo mi supervivencia acá. ¿Y qué es que esté en riesgo mi supervivencia? Que esté en riesgo mi supervivencia es, por ejemplo, que yo sienta que vos te estás metiendo en mi territorio. Entonces, a veces llegamos a casa,
por ejemplo, y alguien tiene el control remoto y decimos, no, el control remoto a esta hora es mío. O alguien está sentado en mi sillón, ¿bien? O alguien se comió mi yogur, o se comió CCB, te metiste en mi territorio. Sistema motivacional base que aparece ahí, ira, base, que se prende el reptiliano, la parte más primitiva de nuestro cerebro, y nos peleamos y nos enojamos y podemos contestar mal y no tenemos freno, no tenemos regulación, ¿no? Eh, y ni hablar del otro sistema que también tiene que ver con el convivir y que aparecen otras emociones. Y podemos enojarnos y podemos ponernos tristes por algunas cosas. O sea, estamos realmente, contestando tu pregunta, sí es muy importante entender, mira, lo importante es el sueño. Uno dice, cuando tiene que tomar una decisión o tener una conversación importante, quizás es mejor acordarla, tenerla al otro día. Porque si pasaste por una emoción, porque el sueño, muy demostrado, lo que ayuda es, por ejemplo, a filtrar y de alguna manera, yo te diría, disminuye el impacto de las emociones negativas en la vivencia. Entonces, ya no lo sientes igual al otro día, ¿no? Esto es muy importante, ya no lo sientes igual. Y ya puedes conversar de otra manera, ya lo procesaste. Tu cerebro a la noche hace un trabajo muy importante cuando duerme de procesar. ¿Bien? Es bueno tener en cuenta todas estas distinciones, todas estas facetas que hacen tener en cuenta y tomar conciencia de lo que significa el cerebro. Conversaciones con el cerebro en mente, esa es la idea y la propuesta de esta webinar. Héctor, tenemos acá una pregunta que Sí. nos envía una de las personas que está participando y que agradecemos la participación de todas las personas que están a través de Zoom, a través de Facebook. ¿En qué necesitamos más entrenamiento para conversar mejor? Bueno, yo te diría que una de las, desde el punto de vista del cerebro, porque la verdad que para conversar mejor necesitamos entrenar la escucha, por ejemplo. Necesitamos entrenar también la manera en que expreso, porque acá Ujú. quiero traer dos cosas, conociendo el cerebro, dos cosas. Primero, la escucha. La escucha requiere un esfuerzo de atención, y ahí este es un músculo del cerebro, la atención, muy entrenable. Nosotros entrenamos mucho, por ejemplo, en el laboratorio eso, porque lo que le pasa a muchos ejecutivos, y la verdad que estamos en tantas cosas, o sea, ahí tenemos tantos niveles de estímulos externos que nos llevan a desenfocarnos, que eso lo que hace es desentrenar la atención. Entonces, el gran problema es que te estoy escuchando y estoy haciendo otra cosa. O sea, es muy difícil no estar, inclusive lo que están escuchando acá, es posible que estén escuchando y a la vez estén con un WhatsApp y estén con un mail. O sea, estamos muy acostumbrados a muchos estímulos. Entonces, lo, lo, lo primero que te diría es tener muy claro de que necesito estar acá presente para el otro. Enseguida voy a decirte algo que es muy importante que entendamos, que es nada mejor para un cerebro que el ser escuchado por otro. Bien, es un neurocientífico, le llama este efecto de sentirme sentido. Cuando un cerebro se siente sentido, lo que se produce es bienestar dentro del cerebro. Es muy importante, te diría, para fortalecer, para que el cerebro empiece a encontrar recursos, para la entereza, lo ayuda al cerebro a que resuelva mejor, a que integre mejor. La integración es algo importantísimo para el cerebro, integrar. Entonces, cuando uno se siente escuchado, realmente dentro del cerebro hay bienestar y eso favorece pensar con claridad, salir con más recursos. Por eso es tan importante los acompañamientos muchas veces, ¿no? Cuando yo me siento escuchado puedo conocerme más, por ejemplo. La gente solo puede conocerse a sí misma cuando es escuchada por otras, del todo, profundamente. Esto es muy interesante. Y tiene que ver con la escucha. Entonces, ¿la escucha qué requiere? La escucha requiere que yo esté atento, primero. Y segundo, necesita que yo separe mi construcción de sentido, que es algo que el cerebro hace. Ahí está mi memoria, mi memoria. Algo que quiero traer es que el cerebro siempre crea. El cerebro nunca percibe, el cerebro siempre crea. Crea tanto que crea también cuando recuerda. Cuando recuerda, recrea. No recuerda, recrea. Ujú. Nunca recuerda exactamente lo que sucedió, sino es como que lo vuelve a recrear.
Ujú. Yo traigo esto, y no me voy del tema, pero ya vuelvo, pero para que vean la importancia de distinguir esto. Entonces es, primero, estar atento. Segundo, distinguir lo que es mío de lo que es del otro. Entonces necesito validar. ¿Por qué? Porque mi cerebro, como crea sentido en lo que el otro dice. ¿En base a qué? En base a mi memoria, en base a los episodios que tengo, en base a los episodios, a la memoria que tengo de lo que pasó con vos en otra conversación, de lo que pasó en una situación parecida a la que estoy teniendo con vos en otra conversación. Mi cerebro le encanta crear, simular en base a lo que ya tiene. ¿Sí? Entonces, necesito constatar lo que yo escucho, porque yo te escuché palabras que dijiste, pero qué sentido le di yo a esas palabras depende mucho de mi memoria. Entonces necesito, por ejemplo, esto no lo hacemos mucho, en la escucha, muy importante, lo trabajamos mucho en los líderes, hacer un resumen de lo que entendí, con mis palabras, no repitiendo lo que vos dijiste. Porque yo repito lo que vos dijiste, pero sigo con mi marco de sentido. Entonces vos crees que te escuché, pero yo interpreté otra cosa, y ahí vienen los grandes temas. Los grandes, de acuerdo. Y lo segundo es cuando expresar de una manera que no encienda en vos tu primitivo, tu cerebro más primitivo. Básicamente un cerebro, cuando está, cuando yo te decía, lo primero que quiere es sobrevivir, y en una conversación, el cerebro sabe que está en riesgo porque se está transformando cuando está conversando con vos. Entonces, si yo me siento amenazado, lo que voy a empezar a hacer es a justificarme, bien, y no voy a estar abierto a los comentarios que tenés que hacerme, no voy a estar abierto a que pensemos algo juntos, voy a estar más preocupado, con una emoción que no me va a ayudar a que entremos en contacto, ¿bien? Entonces, ¿cómo te expreso? Mira, yo tengo que estar muy entrenado para que cuando te hablo pueda ir evaluando que no te estoy poniendo en riesgo, que vos no te sentís en riesgo por mí. Si te sentís en algún momento en riesgo, si yo noto que vos te empezás a justificar, por eso necesito ir testeando cuando voy conversando, necesito parar y decirte quiero hasta acá, saber cómo vamos, qué estás escuchando. Entonces mira, es escuchar, chequear y cuando expreso, cuidarte también, cuidar que mi expresar no esté encendiendo tu primitivo, que haga que te sientas amenazado, porque ahí se acaba la conversación, digamos, de construcción, empieza una conversación donde me empiezo a defender y ya no hay un nosotros, sino hay un yo. ¿Sí? Perfecto. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver, si le contestamos, vamos a ver si eso sirve, ¿no? Eso sirve. Dale. Flor, continuando, veo que la gente está participando acá con sus preguntas. Acá hay otra pregunta que nos hacen mientras te están escuchando. ¿Qué producen el perdón y el amor en el cerebro? Bueno, mira, son emociones ambas, son emociones sociales, son emociones morales también. Entonces son emociones corticales. Esto es lo interesante. Cuando hablamos de emociones, me gusta a mí decir siempre que las emociones son sensores que tiene nuestro cerebro, ¿no? Sensores biológicos. ¿Por Ujú. qué? Porque la emoción siempre carga de información al cerebro para saber básicamente, acuérdate que quiere sobrevivir, si se tiene que acercar o se tiene que alejar. Entonces hay Ujú. emociones que me acercan y hay emociones que me alejan. Bien. Por ejemplo, si yo quiero conversar con vos, si quiero construir algo con vos, necesito una necesito una emoción de curiosidad, por ejemplo. Necesito tener la curiosidad de visitar tu mundo, de entender tu mundo. Si yo estoy más con una emoción básica de cuidado, o con una emoción básica de enojo, no quiero explorar tu mundo, quiero cuidar mi casa. Yo siempre digo, pensémoslo como una metáfora. Es muy difícil que yo vaya a visitar tu casa si siento que la mía va a ser robada, va a ser ultrajada, hacer esto. Entonces yo tengo que sentir que mi casa está segura para ir a tu casa. ¿Sí? Entonces, las emociones de alguna manera son sensores que tiene nuestro cerebro biológico, hay ya como una experiencia, una memoria que hace que se disparen ante ciertos estímulos. A veces el estímulo es la persona, no es el comportamiento, a veces ya la persona me conecta con cierta emoción, ¿bien? Porque ya hay
una memoria mía que me lleva a esa emoción. Entonces, yo necesito, primero, es como sentirme seguro. Entonces, las emociones ayudan a eso, sensan qué es lo que está sucediendo con los estímulos y te dan información. Ahora hay diferentes tipos de emociones. Hay emociones que son más primitivas, que se activan de una manera en milisegundos, rápida, y que lo que buscan es sobrevivir, y hay otras emociones que generamos ya en el convivir con otros, y a partir de constructos que hacemos con nuestros valores, ¿bien? Entonces, las dos emociones que me contabas, que traían ahí, por ejemplo, el amor, estudiada, el amor es una emoción muy compleja que involucra un montón de emociones. Entonces, cuando, por ejemplo, uno siente amor, se encienden muchas partes del cerebro, ¿no? Eh, y sin duda que una de las cosas que genera es una emoción que energiza. Entonces, una de las cosas que genera bienestar, ¿no? De alguna manera renueva. Y el perdón es una emoción moral, porque en definitiva lo que nosotros necesitamos, cuando aparece la emoción del perdón, es como que yo decido, con la emoción del perdón, liberarte de una culpa. Mm. Y la culpa es una emoción que te dice que no cumpliste un estándar. Entonces, ante una misma situación, es posible que una persona sienta culpa y otra persona no. ¿Por qué? Porque hay estándares morales que nos llevan a bien, entonces eh, cuando yo te perdono, de alguna manera, si yo no te perdono, estoy con un enojo, estoy con una ira, estoy con algo. ¿Por qué? Porque vos me hiciste algo, ¿no? Entonces, lo que muchas veces decimos es, cuando el cerebro no perdona, el cerebro no entra en ese proceso, está en una emoción que revive. Es como que está en una narración, porque el cerebro también narra. La narración es muy importante, porque a partir de la narración el cerebro integra. Entonces se narra algo de que el otro se portó mal, bien, que no debería haberse portado así, y a partir de esa narración, como el cerebro no distingue lo que es verdad de lo que es mentira, con esa narración refuerza, lo vuelve a vivir, y es como que está atado a esa circunstancia. El perdón lo que hace es liberarte, porque el perdón, lo que te permite, esa emoción del perdón, es que vos te cuentes algo diferente. Es que ya no te cuentas una historia en la cual ya el otro no sigue siendo el malvado, ¿no? Y eso te diría que el perdón te libera, ¿por qué? Porque te da una narración que a tu cerebro lo hace entrar en otra emoción. Ujú. Cuando uno realmente perdonó, es porque se está contando una historia diferente. Integró los hechos de una manera diferente. Yo te contaba hace rato que la integración le hace muy bien al cerebro, entonces cuando la integración es sana, cuando en el sentido de integro de una manera que me evoque a mí, por ejemplo, una emoción de paz, Ujú. una emoción de tranquilidad, de que yo hice lo que tenía que hacer, entonces eso ya al cerebro aparecen químicos, con las emociones hay químicos, que de alguna manera no es lo mismo tomarte un químico que te mantiene para abajo a un químico que te renueva y te mantiene para arriba. Entonces, tanto el amor como el perdón son emociones. Mira, hay neurocientíficos que solamente empezaron a estudiar emociones porque antes se estudiaban solamente las emociones que agotan, Ujú. como la ira, la culpa, la vergüenza, el enojo, el miedo. Pero desde hace un tiempo se empezó a estudiar las emociones que energizan, las emociones que renuevan, las emociones que te llevan digamos, a tener energía, ¿no? Para moverte. Y entre esas están las que contaron. Qué bueno realmente todo esto. Y pensaba cuando hablabas del perdón, ahí lo relacionamos muchas veces como es que decimos que el perdón es esa emoción liberadora, nos sentimos liberadores cuando perdonamos, ¿eh? Sí. Perdonamos a otra persona. Aquí le damos también la bienvenida, saludamos a Mónica Andrada. Ah, Moni, Buenas un tardes, abrazo Mónica. para ella. Y propone una pregunta para Héctor. ¿Cómo habría que entrenar al cerebro en nuestro beneficio? ¿Cómo hay que cuidarlo? Nos pregunta. Hmm. Bueno, mira, sí, es una muy buena pregunta. Hay que cuidarlo de muchas maneras. La alimentación, sin duda, también, ¿no? La manera de alimentarnos, no voy a meterme en eso, pero sí voy a contarles, porque hoy la idea con Edu,
generosa conversación que me invitaste a tener era que conversemos teniendo el cerebro en mente y lo que se va descubriendo y lo que se va entendiendo. Hay un estudio muy interesante que reúne estudios de diferentes neurocientíficos que habla de la dieta mental sana, ¿no? A ver. Y es como prácticas que ayudan a que tu cerebro se energice, eh, que puedas entender cómo manejarlo mejor. Y esto es muy importante, yo te decía, como para saber cuándo tener una conversión difícil, por ejemplo. Cómo está mi cerebro en la energía. Entonces, una cosa importante, por ejemplo, es el sueño. Yo cuando empecé a entender estas cosas, te digo que varias cosas cambié en mi vida. Una yo antes como que tomaba muy a lo liviano, que no dormía o que era como un héroe en eso, hasta que me empecé a dar cuenta que realmente lo que genera el sueño es tremendo para la consolidación de la memoria, yo te contaba recién, para de alguna manera también que nosotros integremos lo que nos pasa, para que podamos procesar las emociones negativas. Es muy importante el sueño. Bueno, ¿qué dicen los estudios? Tenés que dormir al menos 7 horas corridas. Es muy importante. Ujú, Hay un porcentaje de la población que puede dormir poco, te diría el 1%, puede dormir menos, ujú. pero lo que le hace muy bien a tu cerebro es un sueño reparador. Entonces hay que buscar maneras de dormir bien. Hay mucho hoy para hacer eso, hay muchas apps, de hecho, muy pensadas en base a estudios que te ayudan a eso. Otra es meditar, algo que yo, una práctica que... Mira, hay dos prácticas que está comprobado que tienen un impacto tremendo en el cerebro porque producen neurogénesis. ¿Qué es Ujú. neurogénesis? Que sigues produciendo neuronas. Esto es lo interesante. Una es la práctica física. Caminar, correr, caminar, correr. ¿Cuánto? Caminar 1 hora al día, correr media hora al día. Muy importante. Ujú. Si haces eso, tu cerebro está trabajando, le hace muy bien para un montón de cosas. Cuidamos a Mm, nuestro cerebro de esa manera también. Totalmente. Te hace muy bien desde las ondas electromagnéticas, desde lo químico, produce neurogénesis. O sea, es maravilloso hacer ejercicio. El que a cada uno le vaya bien, no es que haya uno, pero Claro. ejercicio, ¿no? Y después meditación. Meditación es la otro que sabemos que es lo más estudiado en neurociencias hoy como actividad de la meditación y no solo te ayuda a que manejes la atención, que es clave para todo en la vida, porque Ujú. donde pones el foco está tu bienestar o no, o el malestar, pero la meditación lo que provoca en el cerebro está muy vinculado al bienestar, están muy estudiados los monjes tibetanos en esto. Entonces, la meditación también produce neurogénesis. La meditación sería otro. Después, hay otra cosa importante como jugar, darme tiempo para jugar, Ujú. ¿bien? Desde jugar si tengo chicos, con los chicos. Pero mi cerebro, lo que le encanta al cerebro es la diversidad. Esto es lo interesante. Para el cerebro es lindo jugar, y jugar puede ser a veces con amigos, conversar, ¿viste? A veces el juego está en la conversación, ¿no? En cómo conversamos, o sea, divertirnos. Pero también, por ejemplo, le hace muy bien el hábito. Hay gente que dice hábitos, no, los hábitos también le hacen muy bien al cerebro. ¿Bien? Le hace muy bien cuidar el foco. Por ejemplo, no le hace bien al cerebro que estemos saliendo de foco, le hace bien que tengamos actividades con foco de 45 minutos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que nos desconectemos del teléfono, por ejemplo, para estar en una conversación. ¿Sí? Así que, solo para contar algunas, hay así como un set de cositas que le gusta la diversidad. Necesitamos disciplina, necesitamos tiempo de no hacer nada, tiempo de no hacer nada. Hay gente que no sabe hacer eso, pero media hora, entre los cuales me incluyo, ¿no? Que ya me costaba, pero media hora de estar desconectado, Sí, ¿bien? sí. Por ejemplo, sin hacer nada. Tiempo para cuidar el foco, no estar todo el día en muchas cosas. Tiempo para jugar, tiempo para dormir, tiempo para meditar. Esto le hace muy bien al cerebro. Importante todo ese aporte, bueno, todos estos recursos que nos comparte Héctor y que son importantísimos, importantísimos para cuidar justamente el cerebro a partir de la pregunta que nos hacía recién Mónica. Doy la bienvenida aquí a Fátima Isa, que nos comparte aquí una reflexión. Dice que es increíble encontrar hoy la respuesta a lo que sentía cuando trabajaba y le agotaban algunas charlas, provocando mucho cansancio. ¿Eh? Mm, Como una veces las conversaciones, el cerebro, mejor dicho, condiciona a sí, las conversaciones. sí. Cuando, Mirá, con respecto a esto que dice Fátima, después contame si tiene una pregunta ahí. A mí Ujú. me impactó mucho entender.
que es tan, pero tan influenciable en nuestro cerebro que, por supuesto, cuando no estamos tomados, no tenemos el secuestro de la amígdala cerebral, cuando no estamos tomados por la ira, cuando no sentimos que, ahí es como que estamos, no estamos pensando, ¿no? Pero cuando estamos natural, normal, sin que nada haya producido un riesgo que para el cerebro, esto quiero traerte, cuando el cerebro está en riesgo de vida, no hay manera de que piense con claridad, no hay manera de que se regule. ¿Qué es Ujú. riesgo de vida para el cerebro? Riesgo de vida para el cerebro es que te metas con mi identidad. O sea, que hables mal de mí es riesgo de vida para el cerebro. El cerebro no confunde que vos te hables mal de mí con, con una muerte simbólica. Por eso yo siempre digo, cuando escuchamos nuestro nombre, es como que se activa todo un radar, ¿viste? Entonces es, ¿qué otra cosa? Cuando te metes con mi trabajo. Pues yo siempre le digo a líderes, cuando ustedes están por tener una conversión de feedback, tienen la vida de esa persona en sus manos. Esa persona, estás por hablar de él y encima estás por hablar de su trabajo. Entonces, para el cerebro, eso es riesgo de vida. Y otra cosa, hace rato hablamos, cuando te metes en mi territorio. A veces te metes en mi territorio es, te metes con mi hijo, ¿bien? Te metes con mi mujer, te metes con mi familia, te metes con mi trabajo, o te metes con mi informe, te metes con mi equipo. Entonces, eso es riesgo de vida. Cuando no pasa eso, en una conversión normal, es tan influenciable mi cerebro que yo, aun cuando quiero ser franco con vos, mira, el cerebro arma lo que te va a decir, armándolo en base a lo que cree que vos querés escuchar, Ujú. y dos, presentándotelo de una manera en que yo quede como quiero quedar con vos. ¿Bien? Entonces, se está cuidando mi identidad y te está cuidando a vos. Eso está haciendo el cerebro, hasta inconscientemente. Entonces hace que como que armemos un paquetito. ¿Bien? Por ahí hay algunos que dicen, no, bueno, yo largo bien, pero generalmente es personas que están en una emocionalidad y no tiene frenos, no tiene, no tiene tanto el trabajo de regulación. Así que, bueno, ¿qué más? Bien, aprovechando justamente el comentario de Fátima Isa, ella hace una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo puede estar atento el cerebro en una clase, en Bien, reunión? buenísimo. ¿Cuál es el Bueno, tiempo? esa es la explicación de por qué dura lo que dura este webinar. No, bien, mira, este puede durar más igual. 45 minutos, dice. 45 minutos. Esto es interesante porque fíjate que si no descansamos, y Ujú. este es el gran desafío para nosotros que por ahí entrenamos gente y acompañamos procesos. Si es que no haces otra actividad, si es que no cambias el foco de atención, el cerebro, si no lo pones a descansar, se lo toma el descanso. Entonces, ¿qué te quiero decir? O sea, yo voy a estar, pero no voy a estar presente. Después, a los 45 minutos, si yo no me tomo un descanso, vuelo. Esto es muy importante entenderlo en las empresas, porque los líderes cuando entienden esto, si no dicen, pero ya no están trabajando, ¿viste? Cuando están, y les molesta, pero realmente es necesario, es sano que las personas se tomen descanso, Ujú. se tomen breaks, se tomen espacio, porque eso favorece que vuelvan, porque si están todo el día ahí, la verdad que están en otra cosa. O sea, el cuerpo está ahí, pero está en otra cosa. Es muy difícil. Es tanto el desgaste energético cuando prestamos atención, estamos apagando estímulos, por ejemplo, que no lo podemos sostener por mucho tiempo. Es como una pesa, ¿no? No lo podemos sostener por mucho tiempo. Entonces, 45 minutos más o menos es como un Bueno, tiempo, sí. bien, bien, bien. Gracias, gracias, Héctor. Mira, acá tengo, doy la bienvenida también a Analía García, que nos está siguiendo. Había quedado pendiente esta pregunta cuando hablaste acerca del tema del perdón. Para el perdón, ¿cuál sería la Sí. narración que debe elaborar el cerebro? Ah, qué interesante. Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Lo que te diría, cuando vos estás por otorgar perdón, entiendo eso, ¿no? Es cuando la persona perdona. Ujú. Eh, Bien, yo creo que es muy importante para que eso se produzca, que de alguna manera la persona logre narrar una historia en la cual se haga responsable, ¿no? Eh, Responsable, y acá yo vuelvo a algo que te decía hace rato, es entender que
nuestro cerebro es un cerebro muy social y que es muy influenciable. Y por lo tanto, también supongamos que haya sido una conversación en la cual vos terminaste de hacer algo o terminé generando en vos un comportamiento que hace que yo me sienta ofendido. Ujú. Bueno, entonces, porque depende el perdón, te iba a decir, depende de la situación, ¿no? Si es, tengo que empezar a volver a construir esa historia y a darme cuenta de qué puedo haberte generado yo a vos para que vos te comportes como te comportaste. Porque cuando empiezo a entender que tu cerebro está influenciado por mis interacciones, ¿bien? Que de alguna manera yo puedo haberte disparado en vos, por ejemplo, un mecanismo de supervivencia, ¿bien? Puedo haber hecho puedo haber de alguna manera desplegado tu circuito de amenaza, de aversión a la pérdida, y que vos hayas reaccionado de una manera que no es natural que reacciones, cuando estás pensando. Entonces, fíjate que ahí es como que también yo puedo empezar a hacerme cargo de, bueno, hay algo que quizás yo necesite revisar con vos, que conversemos, que establezcamos algunos acuerdos, que tengamos algún aprendizaje y que podamos perdonarnos también, te diría, una conversación de aprendizaje para ambos. Bien, esa sería como una situación. Lo que pasa que muchas veces uno dice, bueno, a ver, hay una construcción de sentido también, de moralidad, de que vos hiciste algo que no deberías haber hecho. Hay un estándar. Generalmente cuando yo siento ¿por qué te tengo que perdonar? Porque hiciste algo que yo creo que de alguna manera rompió un estándar mío, ¿no? Entonces, yo te diría, acá lo que habría que revisar es o tu comportamiento o el estándar. ¿Por qué? Sobre todo porque necesitamos entender que el perdón lo que hace es liberarnos, lo que hablábamos hace rato, de una narración que nos sostiene en una emoción que agota a nuestro cerebro. Ujú. ¿Bien? Y en una emoción que ya sabemos que nos provoca dolor, y que es un dolor similar al físico. Entonces estamos agotados, limita nuestras relaciones, ¿bien? Porque de hecho, como yo te decía, que nuestro cerebro no recuerda, sino de alguna Recrea. manera recrea, lo Ujú. que hace es que esta situación que tengo con vos y que no la resolví, no te perdoné, la estoy llevando a otras relaciones, la estoy llevando a otras situaciones. Condicionan no solo esta relación, me mantienen atado a ti no solo en esta relación, sino me condicionan en otras, porque fíjate, los circuitos de memoria comparten circuitos, comparten neuronas. Entonces yo recuerdo una cosa con vos, pero resulta que algo de este hecho me aparece en otro lugar. Si yo no lo resolví con vos, lo estoy llevando a otra situación, lo estoy llevando a otra relación. Entonces, lo más interesado en perdonar deberíamos ser lo que sentimos que tenemos que perdonar, ¿bien? Ujú. La mejor manera para hacer eso es revisar la narración. Integrar. Integrar sería, bueno, a ver, ¿cómo puedo contarme esta historia de manera en que, a ver, yo me haga cargo de algunas cosas, pueda mirar con compasión al otro, a partir de qué puedo haberle generado yo, o también pueda revisar mis estándares y entender que quizá mis estándares no fueron claros, que mis estándares no fueron de alguna manera puestos sobre la mesa y acordados con el otro, o también indagar qué le generé yo al otro, porque quizá el otro también piensa que yo tengo que pedirle perdón por otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, ahí viene el poder de las conversaciones, tanto las conversaciones. Muy importante esto para decir, hay conversaciones internas y hay conversaciones externas. Las conversaciones internas son las narraciones que hacemos y el cerebro, la mente particularmente, que es una creación que surge a partir del cerebro, se fundamenta en narraciones. Y esas narraciones son las que nos hacen que sostengamos ciertas emociones y que vivamos y tengamos una memoria que condiciona nuestra percepción, nuestra construcción de relaciones, nuestras vivencias. ¿Sí? Bien, bien, bien. Aquí Romina Sánchez comparte que dice que le pareció hermosa la frase sentirme sentido, ¿eh? Ah, sí, sí. Cuando hablábamos de escucha.
Sí, sí. Mira, trayendo eso, no hay nada que le haga, yo te decía hace rato, mejor al cerebro que una relación sintónica, ¿no? Ujú, Una relación sintónica es cuando yo siento que estoy en sintonía con vos, es como que estamos conectados, muy conectados. Yo te decía, hay mucho estudio de esto, que cuando, mira, y esto a mí me sorprendió, yo te decía hace rato, ¿cómo será que mi cerebro solo se prende cuando, no estoy, cuando estoy con otro, diferente cuando estoy solo? Que hay un neurobiólogo ujú. que él cuenta la importancia de que para el autoconocimiento yo tengo que trabajar con otro, tengo que reflexionar con otro, tengo que contarle a otro lo que me pasa. ¿Bien? Cuando lo hago, de alguna manera, si el otro me está recibiendo, ¿bien? Me da la posibilidad de que yo pueda integrar en mi narración, pueda escucharme a través del otro. ¿Sí? Por un lado eso, por un lado te diría, el sentirme sentido me Ujú. ayuda, por un lado, a que yo pueda integrar una narración que me genere bienestar, ¿no? Pero por otro lado, lo interesante, y hay muchos estudios sobre el apego, es que cuando yo me siento sentido, es cuando yo siento que vos visitás mi mundo, me gusta a mí esta metáfora. Es que a mí me tocó mucho visitar otros lugares y que me lleven a, a conocer, y también acá que vengan personas de otros lugares y yo llevarlos a conocer. Y Ujú. generalmente lo que pasa, lo que siempre te dicen o lo que yo digo es, gracias a ustedes yo conozco cosas de Tucumán que no conocía, ¿viste? Porque uno no las visita como turista, Sí, es. eh, y otros también me dicen, mirá, gracias a vos me he conocido esto, porque la verdad no venimos solos, venimos porque estás vos, ¿bien? Entonces, eso nos pasa como metáfora cuando nos sentimos sentidos por otros, sentimos que otro visita nuestro mundo, y gracias a que visita nuestro mundo yo puedo conocerlo más, ¿bien? Esto es interesante. Pero, por otro lado, lo que muestra es que cuando mi cerebro se siente recibido por otro, fíjate, es más fácil para mí encontrar recursos. Fortalece, logra interés a mi cerebro, se fortalece, mi cerebro es tan social que se fortalece cuando el otro se está encendiendo con el mío. Eso mi cerebro lo reconoce, porque gracias a las neuronas de espejo, que son neuronas que tenemos dentro de nuestro circuito de resonancia. Así que sentirse sentido es un masaje para el cerebro. Excelente, excelente metáfora, además, la que mencionaste recién, Héctor. Bueno, Rafael Bueno, Ovejero, cuando comentabas acerca de Rafael, cuánto era el tiempo que podíamos sí, estar ahí acá, lo pero vi. después de 30 minutos ya me fui. Sí, Bueno, divino, Rafael. ¿Cómo andás? impresionante, impresionante cómo pasa el tiempo también porque estamos ya a 46 minutos de esta charla y parece que comenzamos hace 5 minutos. No sé cuál es la sensación que tenés vos, Héctor, pero yo, sin Bueno, darme... para mí siempre un placer conversar con vos. Sé que hay otras personas por ahí, hay gente que conozco y que quiero mucho también por ahí dando vuelta. Totalmente. Eh, pero para mí siempre un placer conversar con vos y conversar en un espacio de nacer. Así que gracias por las preguntas, por lo que fueron trayendo. No, gracias a vos, Héctor. Mira, aquí nos comenta Natalia, que nos está acompañando, nos está haciendo todo el apoyo logístico de aquí detrás de bambalinas, que se sumaron 26 personas por Facebook que nos están observando ahora en Buenísimo. vivo en este Facebook Live, en vivo y en directo. Así que, Héctor, ya sobre el final, porque estamos recorriendo los últimos minutos de esta webinar, así como veíamos el tema de conversar con el cerebro en mente, que me pareció excelente el título propuesto por vos para esta webinar, desde el punto de vista de la neurociencia, continuando con este enfoque, ¿cómo juega el componente emocional con el componente conversacional? Ya que las conversaciones por sí solas no son un ente aislado, sino que permanentemente, contanos cuál es la mirada, cuál es la concepción desde el enfoque de la neurociencia. Mm. Bueno, yo te decía que cuando, cuando entramos en contacto con otro, ¿no? Lo primero que se acciona, pues, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, es eh, tenemos que cuidarle al otro que no se le encienda los circuitos que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, que el otro no se sienta amenazado, que el otro se sienta seguro. Entonces hay un concepto que, por ejemplo, se desarrolla mucho en las empresas, que es la seguridad psicológica. Entonces, en una conversación,
lo primero que tengo que generar es la posibilidad de que el otro se sienta seguro, que el otro sienta que no está en riesgo conmigo. Ujú. Recuerda, si él siente que no está en riesgo, va a permitirme que yo, primero, entrar a mi mundo. Yo necesito que él entre a mi mundo y me entienda, si por algo estamos conversando. Si estamos conversando, recuerda que la conversión es transformación. Entonces ¿por qué las evitamos? Las evitamos muchas veces por esto. Porque tenemos miedo, sabemos que es transformación y podemos salir mal de esa conversación, salir distinto. Entonces lo primero que yo necesito es, y ahí está la importancia de conocer el tema emocional, pero es emocional y social, es no detonar en el otro, no detonar en el otro, que se active su sistema primitivo que haga que se sienta amenazado. Es fácil identificar que eso aparece básicamente por lo no verbal y porque la persona empieza a justificarse, Ujú. o empieza a atacarte, o empieza a hablarte encima. Entonces yo te diría, ahí, y muchas veces lo que hacemos es empezar a señalarlo, pero te das cuenta cómo te pones y más, estamos tocando su identidad, entonces más se siente amenazado. No hacemos que eso baje, ¿no? Entonces, te diría, primero entender eso, después hay otras emociones que tienen que ver con emociones sociales o emociones, yo te decía, morales, que tienen que ver cuando yo siento que no se está cuidando o mi vínculo, o sea, no me siento respetado, no me siento reconocido, no me siento valorado, o cuando yo siento que lo que está en juego, que es la decisión que tenemos que tomar, o los estándares los procesos, o lo que estamos decidiendo, no está de acuerdo a lo que yo pienso. Ahí aparecen las emociones. Las emociones aparecen cuando yo siento que no se me está cuidando en este equipo, que se está poniendo en riesgo de alguna manera mi identidad, o cuando siento que lo que yo considero que está bien en la vida, o cómo se deben hacer las cosas, está en juego. Entonces, es más fácil cuando solamente se trata de estándares, porque si yo me siento seguro con vos, por ejemplo, la relación que tenemos juntos, nos queremos mucho, me siento seguro, entonces yo ya sé y nos respetamos mucho, entonces bueno, no vamos a estar de acuerdo, y nos pasaba a nosotros cuando trabajábamos juntos, no vamos a estar de acuerdo quizás en qué práctica hacer, pero nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque como yo me siento seguro, eh, siento mi casa está segura, puedo ir a tu casa, vamos a tu casa, mostrame qué es lo que querés. Y después, como vos te sentís seguro, bueno, ahora vamos a la mía. Y yo te muestro, ¿bien? Entonces, cuando empezamos a entender que las emociones son sensores, como alarmas, Ujú. que activan en el otro la posibilidad de me abro, curiosidad, al mundo del otro, o me cierro, ¿bien? Es cuido algo. Bueno, entonces las emociones son, te diría, puertas que abren o cierran conversaciones. Bien. Eh, por lo cual, nosotros tenemos que estar conectados en una conversación con las puertas abiertas. Lo ideal sería que haya curiosidad, que haya motivación por crear algo juntos, que haya, que haya un cuidar compartido. Entonces es muy importante en una conversación, cuando una conversación difícil, de pareja, con los hijos, en el trabajo, que partamos de lo más importante, que es lo que queremos cuidar juntos. O sea, y de ahí estamos juntos en esto, vamos a lo que nos divide, vamos a lo que nos separa, que es, pero siempre volviendo, cada vez que las cosas, cuando ya el otro se sienta amenazado o con una emoción que haga que cierre la puerta, bien, volvamos a abrirla generando una emoción que nos conecte otra vez. No sé si con esto Sí, te contesto, Edu, pero... totalmente, totalmente. Sobre todo, tener en cuenta estos aspectos que son importantísimos para interactuar, para establecer una conversación, sobre todo, como decías vos, una conversación difícil, que son las conversaciones que algunas veces evitamos, las conversaciones que nos cuestan cuando nos cuesta abordar situaciones conflictivas particularmente. Héctor, Tal ya cual. estamos sobre el final de esta webinar. Quiero agradecerte enormemente, enormemente. Mm. Vos sabés lo mucho que te aprecio. Bueno, hace muchos años que nos conocemos con Héctor. Con Héctor, más allá de esta formalidad, nos conocemos hace muchos años, somos amigos, hemos trabajado juntos
trabajamos juntos todavía, porque Héctor, quiero contarles para que nos sepan, Héctor es uno de nuestros docentes dentro de Nacer University, y realmente un placer tenerte aquí junto a nosotros, compartiendo estos conceptos, y que hayas tenido la deferencia con nosotros para regalarnos esta hora y poder charlar distendidamente acerca de esto y poder interactuar también con todas las personas que nos están siguiendo en este momento, ¿sí? Este, así que bueno, aquí nos están saludando a través del chat, les agradecemos mucho a todos, y bueno, quiero dejarte la despedida, una frase final para cerrar ya este encuentro. Bien, la frase la de yo. Bien, bueno, primero agradecerte, Edu, siempre un placer tremendo. Eh, Vos haces que me sienta sentido, vos haces que me sienta en hogar, que me sienta seguro y que eso ayude a que sin duda creemos algo juntos. Yo creo que, mira, yo lo que te diría, que espero que se vayan de acá, los que pudieron acompañarnos, pensando en la importancia de que en nuestras conversaciones tengamos, como decimos, esto del cerebro en mente, podamos entender en qué momento entrar en conversaciones, cuidarlo al otro, cuidarme a mí, ver que el otro esté con la disposición, con la energía para conversar, cuidarme yo de que eso suceda, ¿bien? Cuidar en todo momento esto que hablamos, que las puertas estén abiertas para visitar los mundos de cada uno, ¿bien? Entonces es que el otro no se sienta amenazado, y buscar ahí, conversar, a ver qué necesita el otro, para que, no hablamos, pero hay conversaciones muy importantes que tienen que ver con qué necesitas de mí para que, o qué hace que yo te encienda o qué hace que yo te apague, ¿no? Entonces es cuidar mucho esto, y sobre todo entender que nuestro cerebro es muy creativo. Entonces, a mí me sirve mucho pensar en esto. Es tan creativo que recrea, y hablamos. Entonces, cuando recordamos, nunca recordamos algo igual. Siempre estamos agregándole condimentos de la hora. Yo digo, cuando vas a un recital, siempre traigo este ejemplo del recital de música, ¿viste? A mí me gustaban mucho los recitales, y nunca le escuché la canción tocada igual, siempre la tocan diferente. Nunca la van a tocar igual al disco, ¿no? Y en cada recital la tocan diferente. Así recuerda nuestra memoria. Entonces, es tan creativo que cambia cosas que nosotros estábamos seguros de que eran así. Es tan creativo que simula, anticipa, entonces se hace historias sin verificar. Y ahí vienen los malos entendidos, ¿no? Y sobre todo creo que es también entender que es tan creativo que crea mapas. Y eso hace que a veces ya entremos predispuestos a las conversaciones, sin darle la oportunidad al otro de mostrarme cómo está su mundo hoy, que puede ser que sea totalmente diferente al de ayer, ¿no? Entonces, muy abierto, y también yo abierto a tener conversaciones que puedan nutrirnos, sobre todo entendiendo que en las conversaciones está fuente de energía, fuente de recursos, ¿no? Cuando son muy bien sostenidas. Así que bueno, medio largo, no es una frase, pero una reflexión final que me llevaste a tener. Así que un abrazo a todos, gracias a vos, gracias a Nati, a Nacer, por este espacio. Encantado de poder estar ahí con todos ustedes a través de esta posibilidad que nos da la tecnología de estar cerca, ¿no? Claro que sí, la tecnología sobre todo, así que aprovechamos este recurso justamente para estar presente aquí para la gente. Muchas gracias, Héctor, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias nuevamente. Y Conversaciones con el Cerebro en Mente, de la mano de Héctor Olmos Arévalos, hemos compartido hoy esta excelente webinar, esta excelente charla, que esperemos que la hayan disfrutado todos. De mi parte, muchas gracias por la participación, por la presencia, por estar allí conectados, y será hasta una próxima webinar en breve. Muchas gracias. Chao, Héctor. Muchísimas gracias a vos también. Chao, Edu, un abrazo fuerte. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao.